Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias, muy amables. Vamos a dejar que los pequeñitos salgan al culto infantil para que también ellos aprendan en esta hora algo más de la palabra del Señor y del amor de Dios para cada uno de estos pequeñitos. Y nosotros vamos a pensar un poco también en el mensaje de la palabra de Dios para los grandes, para los adultos, ¿verdad? Voy a pedirles que por favor abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, por favor. Y vamos a buscar los versículos 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. Y voy a hacer la lectura en voz alta, hermanos, síganla en su lugar, en silencio, reverentemente. Dice la palabra de Dios así, Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra que acabamos de leer, porque a través de ella, Señor, tú hablas a nuestro corazón y tú nos muestras tu voluntad. En esta hora, Señor, habiendo llegado el momento de la predicación, imploramos humildemente y de todo corazón que bendigas nuestras almas con el mensaje de tu palabra y que la voz de este siervo tuyo exprese las verdades que tú quieres para tu pueblo en esta hora. Te lo suplico de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, aquí tenemos una porción de la Escritura que lleva un pequeño título allí en la Biblia y se llama la Confesión de Pedro. Pero yo le he puesto a este sermón otro título que es una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cómo identificar a la verdadera iglesia cristiana? ¿Sí? ¿Cómo identificar a la verdadera iglesia cristiana? Y para empezar voy a tener que aclarar algunas cosas, escuche con atención. Una cosa es religión y otra muy distinta es secta religiosa. En el mundo entero solo existen 11 religiones. Se las voy a mencionar, la religión y su fundador. La primera religión es el hinduismo. Esta fue fundada durante la invasión de la India en 1500 a.C. Tenemos el judaísmo, a quien el pueblo de Israel reconoce como fundadores no a Dios, sino a Abraham y a Moisés. Tenemos el sintoísmo, que su fundador es el Mikado, o el primer emperador japonés. También tenemos el zoroastrismo. Esta fue fundada por Zoroastro. Tenemos también el taoísmo. Esta fue fundada por Lao Tse. Tenemos el jainismo, fundada por Mahavira. Tenemos el budismo, fundada por Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda.
Tenemos el confucianismo, fundada por Confucio. Tenemos también el islamismo, fundada por Mahavira. Y tenemos el sikhismo, fundada por Nanak Guru. Y tenemos el cristianismo, fundada por Cristo. Esas son las 11 religiones, y más religiones no existen. Todo lo que conocemos, a lo que voy, son sectas religiosas. Y voy a decir que es justamente de la religión cristiana que Cristo fundó hace más de 2000 años, que se han derivado las más de 30 sectas existentes en el mundo. Voy a mencionar solo unas cuantas. Tenemos el mormonismo, fundado por José Smith. Tenemos a los Niños de Dios, fundados por David Brandberg. Tenemos también el rosacrucismo, fundados por Max Heindel. Tenemos la teosofía, fundado por Elena Petrova de Blavatsky. Tenemos a los testigos de Jehová, fundados por Charles Taze Russell. También tenemos al unitarismo, fundado por Sabelio. Tenemos además también al aronismo, fundados por Joaquín Arón. Tenemos al adventismo, fundados por Helen Gold Harmon White. Y tenemos el catolicismo romano, fundados por el Papa y reconocido por la Iglesia Católica al apóstol Pedro como el primer Papa. Y podríamos decir las 29 sectas religiosas que faltan. Ahora, la abundancia de religiones, como la proliferación de sectas pseudo-cristianas, hacen necesariamente urgente el poder identificar a la verdadera iglesia, la que realmente ofrezca al ser humano la única esperanza real de salvación para su alma. Por esa razón, les invito a que veamos cómo identificar a la verdadera iglesia cristiana. Y diré 3 cosas básicas. La primera, identificaremos a la verdadera iglesia cristiana identificando a su fundador. Identificando a su fundador, ¿verdad? Y esto es muy importante porque nuestro pasaje que acabamos de leer nos dice quién es el fundador de la iglesia cristiana. Y el fundador de la iglesia cristiana quiere que sus discípulos sepan bien quién es Él. Vea lo que dice el versículo 13 que leímos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué interesante pregunta y qué necesaria. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús sabía que ya se decía de Él que era o este o aquel otro. Pero el Señor Jesús quería que sus discípulos supieran bien quién era Él. Pero para saber quién era Él, tenía que empezar preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que era Él? Porque por ahí se dice que la gente es la vox populi, ¿verdad? Y obviamente mucho de lo que la gente dice se da por sentado porque lo dice la gente, la mayoría. Porque la mayoría opina tal cosa y se da como algo por hecho. Se da como un credo, se da como una realidad. Y el Señor Jesucristo quiere saber, quiere que sus discípulos sepan bien quién es Él. Yo no sé cuántas veces ha platicado usted con amigos en la calle, en la escuela, en el trabajo, vecinos o familiares, sobre quién es Cristo realmente. ¿Quién es Cristo? ¿Qué concepto la gente tiene de Cristo? Y cuando usted habla con la gente, usted puede saber por los conceptos que cada persona tiene de Cristo,
usted puede saber si aquella persona es cristiana, si aquella persona tiene la seguridad de su salvación, si aquella persona ha sido perdonada de sus pecados y si aquella persona tiene la seguridad de la vida eterna en el cielo. Sí, por lo que la gente diga de Cristo, usted podrá saber si es realmente un cristiano genuino o un cristiano nominal. Toda la gente se dice cristiana, toda la gente se dice creer en Cristo, toda la gente trae una crucecita con Cristo allí colgado, toda la gente tiene una pintura del Sagrado Corazón, toda la gente dice ser cristiana, pero no es lo que la gente diga, es lo que la gente demuestre. Por eso es interesante que el fundador, Cristo, quiere que sus discípulos sepan bien quién es Él. Mire, si vamos aquí a Mateo, estamos en Mateo 16, pero si vamos a Mateo 21, busque y no pierda esta lectura, vamos a Mateo 21, para que usted vea qué interesante lo que dice esta porción. Mateo 21, a partir del versículo 9, vea lo que dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Por qué hacen tanta bulla, tanto escándalo por la entrada de este hombre que venía montado en un pollino, en un animal de carga, en un burrito, y que venía sentado como un rey de paz, manso, con un mensaje de paz, de amor, no un mensaje de guerra? No era un líder belicoso, era un líder que venía a traer paz a la humanidad. Y obviamente, como todo rey en son de paz, venía sentado en un burrito, no en un caballo brioso, ¿verdad? Que sería el caso de un rey que estuviera declarándole la guerra a otro pueblo, ¿verdad? No, él venía sentado en un animalito de carga, en un burrito, tranquilo, pacífico, y venía siendo aclamado: Hosana al Hijo de David. ¿Quién es este? ¿Por qué tanto escándalo? Ah, pues este no es cualquiera, dice a la gente. Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La gente debe saber quién es Jesús, porque para ser un cristiano hay que saber quién es Jesucristo, hay que saber quién es Cristo Jesús. Por eso el fundador del cristianismo quiere que sus discípulos sepan bien quién es Él, porque cuando uno sabe bien quién es Cristo, puede confiar en Él. ¿Cómo va usted a confiar en alguien de quien no conoce? ¿Dejaría entrar a usted a su casa, a cualquiera que le tocara la puerta y le dijera: déjame entrar al baño? ¿Usted lo dejaría entrar tranquilamente? Así pase, le mires al fondo a la derecha. Yo le aseguro que no. Pues cuánto más para confiar en aquel que va a salvar nuestra alma. Debemos saber quién es. Y Él quiere que usted sepa bien quién es Él. Su fundador, además, quiere descartar cualquier posibilidad de error o confusión. Volvamos a Mateo 16 para que usted vea lo que dice el versículo 14. Mateo 16, 14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahí está. El Señor Jesús, el fundador del cristianismo, de la iglesia cristiana, quiere descartar cualquier posibilidad de error y confusión. Mucha gente dice de Cristo que fue un gran profeta, que fue un gran maestro, que fue un iluminado, que fue un ángel que Dios envió, que es una creación de Dios. Y ahora recientemente están diciendo de Cristo hasta cosas realmente descabelladas.
que se casó con María Magdalena, que tuvo hijos, que se fue a Cachemira, y ya, solo porque unos escritos antiguos, pero que no de la época de Jesús, siglos de 1 o 2 siglos después, que se han encontrado, dicen eso, ¿verdad? Solo por eso, pero los evangelios jamás mencionan semejante cosa. Los evangelios, que es la palabra de Dios inspirada, que fue escrita por hombres a quienes Dios inspiró para que escribieran la verdad, escribieron lo que es real, no lo que cualquiera se le pegó para descartar o alterar el mensaje de Cristo. Recuerde que ya desde entonces los enemigos de Cristo abundaban, y así como los apóstoles escribieron, los apóstoles y los personajes que Dios escogió para escribir el verdadero mensaje de Dios, también muy posiblemente Satanás alentó a muchos a escribir de Cristo cualquier barbaridad de mentiras para desvirtuar el mensaje de salvación. Por esta razón es importante que Cristo, el fundador del cristianismo, quiere descartar cualquier posibilidad de error y confusión. La gente decía de Cristo que era Juan el Bautista, y era imposible que fuera Juan el Bautista. Juan el Bautista fue su primo hermano, el escogido por Dios para ir adelante preparando el camino del Señor con el espíritu de Elías, pero no era Jesús. Otros directamente que era Elías resucitado, y no, Elías ya estaba en el cielo. De hecho, Elías, fue un gran evangelista y predicador que habló de Cristo, pero no era Cristo. Y dice que otros más hablaban que era Jeremías o alguno de los tantos otros profetas que había habido, pero no querían reconocer que era el enviado de Dios, el Mesías prometido. ¿Por qué razón? Porque su corazón era incrédulo, porque su corazón estaba ennegrecido por el pecado. Por esa razón es que el Señor quiere descartar cualquier posibilidad de error y confusión, porque no quieren reconocer a Cristo como el Señor, como Dios encarnado, como Dios hecho hombre, como Emmanuel, Dios con nosotros. Por esa razón, ¿verdad? Y por esa razón, vean lo que dice Juan 8:39. Vamos a Juan 8 y vean lo que dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué estaban? Ustedes recuerdan esa plática, ¿verdad? Cuando Jesús habla con los judíos y Él les dice que su Padre es Dios. Y ellos le dicen: no, nosotros conocemos a tu papá, y le alegan que no es el Cristo. Y Jesús responde que Él es el enviado de Dios. Y les dice claramente que ellos son esclavos del pecado. Y dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús les hace ver que realmente, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué obras hizo Abraham? Pues se le conoce como el padre de la fe. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó antes de que Cristo viniera, creyó en el Salvador y le fue contado por justicia. Abraham creyó y obedeció al Señor. Dice: si fuerais hijos de Abraham, ¿desde cuándo habrían obedecido? Me habrían aceptado, me habrían reconocido y me habrían honrado, pero no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estaban confundidos. Y qué interesante que dicen: nuestro padre es Abraham. Qué interesante, ¿se fijan? No dijeron nuestro padre es Dios, dijeron nuestro padre es Abraham. Yo mencionaba en la introducción que el judaísmo reconoce a su fundador, no a Dios, sino a Abraham y a Moisés. Fíjese, desde dónde los judíos ya habían rechazado a Dios y habían puesto a un hombre como su fundador o su padre, cuando el mismo Abraham reconoce a Dios como su padre. Qué interesante. Y al día de hoy, si usted habla con la gente, va a ver qué cosas tan extrañas dicen de Jesús o de Cristo.
Va a ver qué cosas tan raras, qué cosas tan incoherentes, ¿verdad? Y es que están confundidas por el pecado. Por eso Cristo el fundador quiere descartar cualquier posibilidad de error y confusión. Pero también su fundador quiere que los suyos, o sea, los creyentes, crean en Él y le confiesen como su Salvador. Vea lo que dice el versículo 15 y 16. Volvamos a Mateo 16, versículos 15 y 16. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué interesante, ¿verdad? Sí, el fundador del cristianismo quiere que los suyos crean en Él y le confiesen como su Salvador. Y Pedro lo hace claramente. Pedro, aquel a quien la Iglesia Católica reconoce como su fundador. Qué interesante que ellos se conformen con un fundador humano, con un fundador que aunque de una gran declaración era un pecador, porque Pedro todavía cometió grandes pecados, era un hombre, era un ser humano. Claro que fue salvo por la fe en Cristo, pero era un hombre común y corriente, plagado de defectos y de errores. Y qué interesante que el mismo Pedro, que reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador, sea el fundador de una iglesia. Por eso es que la Iglesia Católica no puede ofrecer la salvación a la humanidad. Por eso es que la Iglesia Católica no tiene un mensaje de salvación verdadero, porque tiene que usar de mandas y de imágenes y de pagar votos y de hacer obras para poder salvarse, y nada de eso salva. Lo único que salva es la fe en Cristo. Y el mismo Simón Pedro lo está declarando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Romanos capítulo 10, si vamos a Romanos capítulo 10, usted va a ver esa gran verdad de la que Pablo escribe, Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 10, versículo 9, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ese es el mensaje de Cristo. No es un mensaje de una iglesia, es el de Cristo. Por eso, ni la Iglesia Católica, ni ninguna otra de las sectas religiosas que mencioné, o de las religiones, excepto la cristiana, ofrece salvación, porque la salvación está en Cristo. Y dice claramente, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La Biblia jamás habla de obras y de mandas y de pagos y de nada. Esas son ideas humanas para someter a la gente a la voluntad de los hombres y quitarles hasta lo último que tengan de dinero. Pero la salvación no cuesta, es gratis. Cristo pagó en la cruz. Hemos visto el primer punto, que para que identificaremos la verdadera iglesia cristiana, identificando a su fundador. Vamos a ver en segundo lugar que identificaremos a la verdadera iglesia cristiana identificando su seguridad. La seguridad de la iglesia. ¿Qué tan segura es la iglesia de Cristo? Bueno, volvamos a Mateo 16 para ver la seguridad de la iglesia de Cristo. Y vamos a decir que su seguridad está en la fiel revelación divina. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso, hermanos, que aquella revelación que Pedro hizo en forma contundente,
que es la piedra angular de nuestra fe. No fue una ocurrencia de Pedro, no le salió así como dicen de chiripada, no. El Espíritu de Dios, Dios mismo se lo reveló en el corazón y por eso la dijo con tal contundencia y seguridad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué mensaje tan poderoso, qué mensaje tan contundente, lleno de esperanza y de poder salvífico para la salvación humana. Ahí está un mensaje, ¿verdad? Y allí radica la seguridad de la iglesia de Cristo, en la revelación de Dios, no en los inventos de la gente, como le decía de la iglesia católica, que han inventado un montón de cosas que no están en la Biblia, que no son bíblicas, para sostener su culto y sus ideas, pero que no están en la Biblia, que son como Cristo dijo: habéis invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones y costumbres, ¿verdad? Por esa razón estamos viendo la seguridad de la iglesia cristiana, y esa está en la fiel revelación divina. Bienaventurado aquel que recibe la revelación divina, el verdadero mensaje de Dios, es bienaventurado, o sea, doblemente bendecido por Dios, porque es bendecido en esta tierra y será bendecido para la eternidad. Es bendecido en la tierra con la salvación y es bendecido en el cielo con la vida eterna. Y le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por esa razón, ahí está la seguridad de la iglesia cristiana, pero también hay dos cosas más que hay que decir de esta seguridad de la iglesia cristiana. Su seguridad está en la fiel roca de la salvación. Versículo 18, en la primera parte sigue diciendo así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, uno de los errores justamente de la Iglesia Católica es este pasaje, donde pretenden decir que Pedro, que es Petros, o sea, piedra, eso significa Pedro, piedra, es la roca sobre la que Cristo va a edificar su iglesia, sobre Pedro. Pero Pedro es una piedra y Cristo dice: sobre esta roca. ¿Qué diferencia de una piedra y una roca? Inmensa. Una piedra yo la agarro con la mano y la tiro y la arrojo a donde quiero, pero una piedra y una roca es imposible que yo la mueva. Una roca es imposible que la movamos nosotros. Tiene que ser movida por grandes máquinas o pulverizada con dinamita para poder deshacerse de ella. Una roca es un peñasco, una mole. Y la seguridad de la iglesia está en la fiel roca de la salvación. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué estaba diciéndole Cristo? Que no iba a edificar la iglesia sobre Pedro, sino sobre la declaración que Pedro había dado de Cristo, el Hijo de Dios, la roca de la salvación. Por eso nuestra roca de la salvación es Cristo, y esta iglesia es cristiana porque está fundada sobre la roca, sobre Cristo. Así de sencillo, así de fácil, y no le busquemos más porque no hay más. Por eso el Salmo 31, si vamos al Salmo 31, vea claramente lo que dice la Biblia. En el Salmo 31, vea lo que dice el versículo 2. Salmo 31, 2 dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza, ¿para qué? Para salvarme. Para salvarme. Y el único que puede salvar es Cristo, no las iglesias. Las iglesias no salvan, Cristo salva. Pero claro que hay que identificar a la iglesia que presenta el mensaje verdadero de la palabra del Señor, a la iglesia cristiana. Y estamos hablando cómo identificar a la verdadera iglesia cristiana. Pues estamos viendo que hay que ir identificando a su fundador,
Punto 2, identificando su seguridad, en ese estamos, y hemos dicho que su seguridad está en la fiel revelación divina, en la fiel roca de la salvación, y está también en la fiel victoria eterna de la iglesia. Versículo 18, segunda parte, vea lo que está diciendo la palabra de Dios. Mateo 16, 18, en segunda parte dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aquí está la victoria eterna de la iglesia, y las puertas del Hades, o sea de la muerte, no prevalecerán contra ella. Es interesante, hermanos, que, bueno, a mí me da un poquito de pena pues decir esto públicamente, pero es un poco penoso pues que nuestro invitado para la Semana de la Juventud, durante sus conferencias y durante la predicación el domingo, dijo algunas cosas que no están nada correctas. Él aseguró que muchas iglesias de Cristo han fracasado o se han perdido, y que este pasaje aquí pues está erróneo, ¿verdad? Porque muchas iglesias se han acabado. Sin embargo, yo creo que no es así. Yo creo que no es así, hermanos, a pesar de que es verdad que muchas iglesias se han dividido y se han acabado, pero yo creo que eso tiene una explicación muy clara, que yo creo que el hermano debió haber aclarado, porque dejó la idea como de que, pues este pasaje está mal, porque muchas iglesias sí no han prevalecido, sino se han desintegrado o se han perdido. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos decir en relación a esto? Pues la seguridad de la iglesia cristiana está en su victoria eterna, porque dice que las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella, contra la iglesia. Y esto tiene un mensaje más poderoso, hermanos, muy poderoso. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Él murió por ella, Él la lavó con su sangre. Y aunque muchas iglesias se hayan podido, por problemas internos no resueltos por la inmadurez de los cristianos, no quiere decir que la iglesia se haya acabado. Dios siempre se guarda un grupo de fieles que le sirvan, que no doblen la rodilla ante la idolatría, ante el paganismo, ante la mundanalidad. Y dice la Biblia que es bueno que vengan esas divisiones y esas disensiones, porque se necesita que así sea para probar a los fieles. Y yo creo que cuando muchas iglesias han terminado, se han desintegrado, se han desbaratado, Dios tenía que hacerlo para realmente dejar a los fielmente cristianos y quitar al estorbo, a los que no lo son. Es como dicen esa prueba del colador o del sedazo, ¿verdad? Cuando usted va a hacer un pastel, especialmente las mujeres que van a colar la harina, a cernir la harina, la echan y están cerniéndola, y solamente la parte fina, la parte que sirve, se cuela, y toda la basura que queda va para allá, al bote de la basura. Y eso es lo que hace Cristo con las iglesias cuando se han llenado de hipocresía y de maldad. Él pone como encolador los fieles. Vamos a colar a los fieles y los demás se van. Y siempre Dios se guarda un grupo de fieles que no han fornicado espiritualmente hablando. Por eso, hermanos, yo no comparto esa idea que nuestro hermano expresaba de que las iglesias cristianas no han prevalecido contra la muerte, contra lo que dice aquí este pasaje, ¿verdad? Pero yo creo en la seguridad de la iglesia cristiana, porque tiene una victoria eterna. Cristo lo garantiza. ¿Y a poco Cristo se va a equivocar? ¿A poco Cristo se equivoca en estas palabras que dice claramente que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella? Pues no, claro que Cristo no se equivoca. Claro que Cristo no se equivoca, y hay que tener cuidado con lo que se predica y con lo que se acepta, porque ustedes deben ser los más agudos, maestros y jueces del predicador, porque si yo aquí me pongo a decir cosas y usted a todo dice que sí, el error es de usted por aceptarlo. Ustedes son los que deben cuidar la doctrina, hermanos. Por eso es importante conocer la doctrina bautista, la doctrina cristiana,
para no dejar pasar ahí cositas que se van pasando y que se dicen desde acá y que porque ya las dijeron desde acá son verdad. No es cierto. Tienen que estar respaldadas por la palabra del Señor. Si no, no. Si no, no. Por eso vamos a ver qué dice Romanos 8. Romanos 8, por favor, hermanos. Y aquí tenemos algo clarísimo, ¿verdad? Sobre la victoria de la iglesia o del creyente, que es parte de la iglesia. Romanos 8, vean lo que dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto Pablo lo está hablando a la iglesia en Roma, a la iglesia. Por eso es que la iglesia, ¿no? Las puertas las puertas de la muerte, de la maldad, no van a prevalecer contra la iglesia. Aunque unas iglesias se acaben, no es que Cristo haya fallado, es problema interno de sus miembros, de los que no han sabido ser fieles cristianos, de los que han dado lugar al diablo. Y entonces el Señor tiene que poner esa iglesia en el colador, en el sedazo, para colar a los fieles y preservar ese grupo de fieles cristianos. Y a toda la basura desecharla. Es por eso. Pero la iglesia jamás la iglesia cristiana ha perdido una derrota con el diablo. Eso es bíblico, yo lo digo y lo sostengo porque está en la Biblia. Así de claro. Yo espero que alguien bíblicamente me lo contradiga, pero bíblicamente, no con declaraciones desde acá. Porque yo puedo hacer una bola de declaraciones desde acá arriba, pero si no las sostengo con la Biblia, las dije yo, no la Biblia. Así de claro, así de simple. Por eso hemos dicho, en segundo lugar, que identificaremos la verdadera iglesia cristiana identificando su seguridad, la seguridad de la iglesia. Pero en tercer y último lugar vamos a decir que identificaremos a la verdadera iglesia cristiana identificando su autoridad. Su autoridad. Sí, hermanos, hemos dicho que hay que identificar a su fundador, su seguridad y también su autoridad. Vamos a ver qué decimos de la autoridad de la iglesia cristiana. Bueno, su autoridad es para todo fiel creyente en Cristo. Volvamos a Mateo 16 para ver lo que dice el versículo 19 en su primera parte, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hasta allí. Esa pequeña frase también, todo ese versículo también es una confusión que mucha gente y muchas iglesias, por ignorancia y por no tener al Espíritu Santo, que es el que nos ilumina y nos revela la verdad, han cometido graves errores con estos pasajes. Aquí están diciendo, como la Iglesia Católica, que Pedro es el fundador de la iglesia y que él tiene las llaves de la salvación de la gente. Por eso hasta se han hecho chistes bien tontos que dicen que cuando llegué al cielo, el apóstol Pedro fue el que le abrió porque trae las llaves. Así de ignorante es la gente que hasta chistes tontos han hecho. Pero bueno, este pasaje, esta frase que leí, no se interpreta así. Lo que Cristo le está diciendo a Pedro, al decirle: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que le está diciendo es que a él, con el que estaba hablando, pero no se refería literalmente nada más a él. Ese mensaje iba a quedar para todo el que leyera la Biblia, pero a él le iba a dar las llaves de la predicación evangélica que abre la puerta del cielo a los que creen en ella, a los que creen en el mensaje de salvación. Aquí le está diciendo que las llaves de ese reino es la predicación del mensaje de salvación que Pedro tenía que predicar. Y no nomás Pedro, sino todo creyente que haga esa declaración y que cree en Cristo como el Hijo de Dios. Y eso lo hemos hecho todos, y a todos se nos está dando esa llave. Decíamos en la mañana del calzado o del apresto del Evangelio que debemos todos usar.
O sea, predicar el mensaje de salvación. A Pedro se le está dando la autoridad para predicar un mensaje de salvación, que una vez que la gente lo cree, es como tener la llave para entrar al cielo. Eso es lo que quiere decir. Pero nada que ver con que Pedro es el que tiene las llaves del cielo para dejar entrar o no dejar entrar a nadie. Eso es un error grandísimo, ¿verdad? Pero estamos hablando de que la autoridad de la iglesia es para todo fiel creyente en Cristo. Y esa autoridad de la iglesia empieza con la predicación del Evangelio. Porque si a usted Cristo lo salvó, es para predicar, para hablar de Cristo a otro. Y esa es una responsabilidad que todos tenemos delante de Dios. Pero también esta autoridad es para declarar al pecador no arrepentido atado a sus pecados. Repito, esta autoridad como iglesia es para declarar al pecador no arrepentido atado a sus pecados. ¿Sí? El pecador que no se arrepiente sigue atado a sus pecados. Por eso el versículo 19 sigue diciendo: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Qué importante. Es aquí en la tierra donde la persona con su conducta dice si es un pecador empedernido o un pecador arrepentido. Y el pecador que no se arrepiente, la iglesia lo puede ver cuando sigue en su vida de pecado, cuando no quiere recibir el mensaje de salvación. Y la iglesia, no es que la iglesia lo condene, porque se condena él solo por no recibir a Cristo, pero la iglesia sí lo declara atado a su pecado. Y eso que la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, recuerde que somos el cuerpo espiritual de Cristo, donde Cristo es la cabeza, como lo dice Pablo allá en Corintios. La iglesia tiene esa autoridad que Dios le ha dado de declarar a la gente atada a su pecado. No lo estamos condenando, lo estamos declarando que la gente sigue en su pecado y que no quiere arrepentirse, y eso queda declarado en los cielos. Lo que aquí declaramos en la tierra como iglesia, cuando la persona no quiere recibir a Cristo, pues eso queda ya registrado. Y si esa persona muere sin Cristo, el que se condenó es él, no nosotros. Pero nosotros damos la declaración: quiere seguir atado en su pecado. Esa es autoridad de la iglesia, hermanos. Hasta dónde el Señor nos ha entregado una autoridad que debemos cuidar. Por eso no es fácil que a cualquiera se le pueda recibir en la iglesia y se le diga: ya hermano, y pásale y ándale, ven. No. Tiene que tener una doctrina, una fe. Tiene que creer en Cristo como su Salvador personal y tiene que dar, como dice la Escritura, evidencia de un cambio de vida. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que ahora todo es hecho nuevo. Y tiene que, como decía el apóstol, como decía Juan el Bautista, hacer frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento, que se vea el cambio, que se vea el cambio. Por eso, hermanos, esa autoridad de la iglesia es para declarar al pecador no arrepentido como atado a sus pecados. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Mateo 18. Estamos en Mateo, busque Mateo 18, versículo 16 y 17. Mateo 18, 16 y 17 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle ¿qué? Por gentil y publicano. Por gentil y publicano, o sea, por pecador, no arrepentido, atado a su pecado. Y por lo tanto no puede tener acceso a la comunión de la iglesia. ¿Se entiende qué claro es el mensaje que estamos explicando? Y no es como lo han dicho la Iglesia Católica o otras iglesias que han torcido la palabra de Dios a su antojo o en base a su ignorancia. El mensaje es claro. El mensaje es claro. La iglesia tiene esa autoridad para declarar al pecador no arrepentido como atado a sus pecados y por lo tanto en peligro de condenación, porque sigue muerto en delitos y pecados. Así de fácil. Pero ¿qué más diremos de esta autoridad? Pues es la autoridad para declarar al pecador arrepentido desatado de sus pecados. Vea lo que estamos leyendo ahí en Mateo 16, 19. Dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Como la iglesia tiene la encomienda de predicar el mensaje de salvación, y quien lo acepta y se arrepiente y confiesa a Cristo como su Salvador y es bautizado y se integra a la iglesia lo declara arrepentido y desatado de sus pecados. Por eso volvamos ahí a Mateo 18 para que usted vea el versículo 15. Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. ¿Lo has ganado para qué? Para Cristo, para la salvación, para el arrepentimiento verdadero. Y entonces la iglesia tiene la autoridad de declarar al pecador arrepentido, desatado o desligado de su pecado. Por eso, hermanos, hay que entender esto. Aquí le está diciendo a Pedro, porque era con quien estaba hablando. Pero si vamos a Juan 20, vayamos a Juan 20, para que usted vea que el mensaje no es solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Juan 20, por favor. Para que vea lo claro que es la palabra de Dios. Ahora vea lo que dicen los versículos 21 al 23. Juan 20, 21 al 23 dicen: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y vea, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ya no se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a los discípulos. Recuerde que es el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó y apareció a los discípulos. Estaban allí encerrados, a puerta cerrada, y Cristo llega y les dice este mensaje. Pedro no es el único al que le dio esta encomienda, se lo dio a los discípulos y ha quedado escrita para todos los cristianos fieles hasta el día de hoy, a la verdadera iglesia de Cristo, para que prediquemos el mensaje de salvación, para que declaremos al pecador empedernido como atado a su pecado, para que declaremos al pecador arrepentido como desligado de sus pecados. Esa es la autoridad que Dios entregó a la iglesia. Cristo lo hizo. Y tenemos que llevar adelante esa encomienda, hermanos, siendo fieles al Señor. Finalmente, volviendo allá a Mateo 16, diremos por último lugar que esa autoridad de la iglesia es para declarar al mundo entero que Jesús es el Cristo, el Salvador. Por eso el versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, va a decir: ¿usted se está contradiciendo, pastor? Pues no, porque aquí les dijo que no lo dijesen en ese momento todavía. Cristo necesitaba acabar su ministerio. Cristo necesitaba completar su obra redentora en la cruz para entonces enviar el Espíritu Santo, y ahora sí, como les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ya dijo: en todos los lugares. Y entonces habrían de dar testimonio. En este momento les dice: todavía no. Espérense, dejen que cumpla mi ministerio y entonces regreso al cielo, les envío mi presencia espiritual y entonces tendréis ese poder divino para hablar de Cristo como lo estamos haciendo en esta hora y como lo debemos hacer en todo momento. ¿Sí? Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Escuche claramente lo que voy a decir. Esta conclusión es importante. Es verdad que muchas iglesias cristianas han fracasado en su ministerio evangelizador al dividirse por pleitos, al desintegrarse por darle lugar al diablo, al fusionarse con falsas doctrinas o al cambiar de denominación bautista por otra equivocada, etcétera, etcétera. Pero con todo y eso, ante el aparente fracaso, Dios siempre se guarda en tales casos un pequeño remanente de cristianos fieles que
perseverarán en la sana doctrina y en el fiel compromiso con el Señor Jesucristo. La verdadera iglesia cristiana tiene a Cristo como fundador, Señor, dueño y seguro Salvador. Y termino con una frase que dice así: si has encontrado la verdadera iglesia cristiana en la tierra, has encontrado el verdadero camino de Cristo al cielo. Que Dios les bendiga. Gracias.